Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos. Ya sabéis, ese espacio donde cogemos vuestras fuentes y las exprimimos al máximo para sacar lo esencial, lo que realmente os interesa. Y hoy, la verdad, nos vamos a sumergir en un pozo bastante oscuro. Vamos a hablar del caso de Jean-Claude Roman, un francés que hasta 1993, pues, vivió una vida de engaños que acabó de una forma, bueno, terrible, con un acto de violencia familiar que te deja helado. Totalmente. Entre lo que nos habéis pasado está su entrada de la Wikipedia en español, que nos da una buena idea de por dónde van los tiros en esta historia, ¿no? Ya os avisamos, lo que vamos a ver es duro, es una tragedia, pero a la vez es una ventana a esa capacidad que tenemos los humanos para inventarnos vidas enteras y las consecuencias brutales que eso tiene. Tenemos información sobre los crímenes, los antecedentes de Roman, cómo se descubre todo, el juicio, la condena, los años de cárcel y su salida. Incluso cómo se ha reflejado este caso en la literatura y el cine. Así que en esta inmersión tenemos los objetivos, ¿no? Primero, entender los hechos clave de esta tragedia. Y segundo, intentar comprender cómo un hombre pudo crear una realidad paralela que al final, pues, arrastró a su familia a un final terrible. Quizás lo más fuerte para empezarse a ponernos en situación, el 9 de enero de 1993. El día que cambió todo para esta familia. Sí, ese día, según los detalles que tenemos, Jean-Claude Roman asesinó a su esposa. Y fue brutal. Utilizó un rodillo de cocina y por desgracia no se quedó ahí. La frialdad es escalofriante. Después mató a sus dos hijos, Caroline de 7 años y Antoine de 5, con un rifle del calibre 22. Es difícil imaginar a alguien haciendo eso a sus propios hijos. Te preguntas qué estaría pensando en esos momentos y lo que hizo después te deja aún más impactado. Limpió la casa como queriendo borrar lo que había hecho y luego se fue a dar un paseo, como si nada. Esa calma aparente, esa desconexión con lo que acababa de hacer es muy inquietante. Y la cosa no acabó ahí. Horas después, condujo hasta casa de sus padres en Clairvaux-les-Lacs. Y allí repitió la pesadilla. Comió con ellos y luego los mató también, con el mismo rifle que usó con sus hijos. Una repetición macabra, una extensión del horror que cuesta entender. Después de todo esto, lo que hace es aún más extraño. Pasó la noche con su amante en París, como si quisiera aferrarse a una normalidad que ya no existía. Y el día siguiente volvió a casa. Y ahí parece que la realidad o el miedo le golpeó y intentó suicidarse prendiendo fuego a la casa después de tomar barbitúricos. Un acto desesperado que, sin embargo, no lo mató. Por suerte, o por desgracia para las víctimas, los bomberos lo sacaron de allí con vida. Estuvo en coma, pero sobrevivió. Y fue a partir de este intento fallido de suicidio que, la verdad, la mentira enorme que había construido se empezó a desmoronar. Exacto. La investigación descubrió que la vida que Jean-Claude Roman había presentado durante 18 años a su familia, amigos, a todos, era una invención, una red de mentiras construida con una paciencia increíble. La base de todo era su supuesta profesión. Decía ser médico, investigador, que trabajaba para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un puesto importante que le daba un estatus alto y que seguramente hacía que nadie sospechara. Pero la realidad era totalmente distinta. No terminó medicina, no tenía nada que ver con la OMS, no tenía trabajo. La pregunta es, ¿cómo pudo mantener esa fachada durante casi 2 décadas? ¿Cómo evitó que la verdad saliera a la luz? La respuesta era oscura. Engañaba y estafaba a su familia, a sus amigos, a los que tenía más cerca. Les sacaba dinero para poder seguir con la imagen de éxito que había creado. Un círculo vicioso de mentiras que se alimentaba de la confianza de los demás. En la Wikipedia que nos habéis pasado hay ejemplos concretos. Vendía medicamentos falsos para el cáncer a precios desorbitados, aprovechándose de gente desesperada. Ofrecía inversiones en Suiza, que eran mentira, quedándose con el dinero de la gente. Una crueldad increíble que se suma a la falsedad de su vida. Y lo más escalofriante es el contexto justo antes de los asesinatos. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Su familia iba despedida de Roma. No tenía dinero y había gastado todo en sus estafas. Estaba total, sin salir. Y en esa situación límite, lo que hizo fue lo peor, lo irreversible. Según la Wikipedia, él mismo dijo que su familia no aceptaría la verdad. Una justificación fría, terrible, para una violencia que no se puede entender. ¿De verdad pensaba que matarlos era mejor que afrontar la verdad? Esa frase te deja pensando. Que alguien vea el asesinato como una opción frente a la verdad te hace pensar en los límites de la mente humana, en la desesperación que lleva a algunos a cometer atrocidades. ¿Qué distorsión de la realidad te puede llevar a eso? Después de recuperarse, Jean-Claude Roman fue juzgado. Fue un caso que conmocionó a Francia. En 1996 fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años. Estuvo en la cárcel de Châteauroux, en Indre. Y tras cumplir esos 22 años, salió de la cárcel el 28 de junio de 2019. Una decisión que, claro, generó mucha polémica y reabrió heridas, recordando el horror a los que lo sufrieron y a la sociedad. Y según la información que tenemos, al salir eligió un destino curioso
La abadía de Fungombolt, un monasterio benedictino donde debe estar 2 años. Un cambio radical respecto a la vida que había llevado hasta entonces. Se dice que en la cárcel se convirtió a la religión, que se acercó al misticismo. Y elegir esta abadía tradicionalista, que sigue la liturgia de antes del Concilio Vaticano II, sugiere una búsqueda de paz y quizás de redención. Es un giro extraño en el destino de un hombre que vivió tanto tiempo en una mentira. Una historia así tan impactante y trágica no podía pasar desapercibida. El escritor francés Emmanuel Carrère se basó en el caso para escribir su novela El adversario. Y el enfoque de Carrère es muy interesante. No solo cuenta los hechos, sino que se carteó con Romand, fue a su juicio, intentando meterse en su cabeza a entenderlo, aunque muchas preguntas quedan sin respuesta. Su libro es una exploración de la mentira y sus terribles consecuencias. Es fascinante cómo Carrère intenta desentrañar el misterio de Romand sin justificar sus actos. Y en la Wikipedia también vemos que hay varias películas sobre este caso. Sí, se mencionan varias. La tercera, dirigida por Nicole García, que adapta el libro de Carrère. También L'Emploi du Temps, de Laurent Cantet, que, aunque no es una adaptación directa, se inspira en la historia. Y La vida de nadie, del español Eduard Cortés, que también bebe de este caso. Cada una con su perspectiva, su interpretación de los hechos y de la figura de Romand. Y según la información que tenemos, estas películas exploran temas como la mentira, la identidad, la realidad y el impacto brutal del engaño en las personas. También se menciona en la Wikipedia el concepto de mitomanía, lo que apunta a una posible lectura psicológica, aunque, claro, sin quitarle responsabilidad a Romand. Al final, la historia de Jean-Claude Romand es una tragedia que nos lleva desde la mentira a la violencia, pasando por la justicia y llegando a la búsqueda de un nuevo camino en un monasterio. Un recorrido escalofriante. La destrucción de una familia por culpa de una mentira es un recordatorio del daño que puede causar el engaño. Las heridas que dejó en todos son profundas, imborrables. Y para terminar esta inmersión en una historia tan oscura, os dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cuán frágil es nuestra identidad en un mundo donde a veces la apariencia vale más que la verdad? ¿Hasta dónde llegaríamos para proteger una imagen, una fachada? Y sobre todo, ¿qué valor tiene la verdad, aunque duela, frente a las consecuencias de una mentira mantenida hasta el final? Seguiremos explorando, amigos, en futuras inmersiones. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la condición humana. Hasta la próxima.